es la distancia de un clic. Creo que la clase de mañana me va a tocar decirle a los estudiantes que la vamos a hacer también por virtual porque no estoy bien. Hoy casi no terminé de hacer el entrenamiento y no, me sentía hoy como antes de iniciar la clase un poco como mal. Y dije, bueno, por lo menos estamos así en internet, si hay algún problema, pues me retiro, algo por el estilo. De pronto hay algo, aguas contaminadas o no sé. No sé, ¿porque te has tenido también el mismo problema o qué? Porque no, yo lo tuve como a mediados de mayo, que Ajá. por la zona norte de Neiva se había ido el agua, bueno, quitaron el agua por 2 días, Sí. o bueno, sí, como un fin de semana, y ya cuando regresó esto, más de uno en mi casa se enfermó, incluyéndome, sí, del Sí, no, estómago. sí, yo estaba pues ayer estaba mal, ayer fue un día desastroso dictando clases, hoy han estado bien, hoy he estado bien, tuve una buena clase esta mañana, ha estado bien, pero el atletismo, uy, Dios mío, fue terrible y el ratico previo a esto, no, yo decía, bueno, vamos, y si hay algún problema cerramos algo, al fin y al cabo pues estamos en internet. Pues en relación a lo físico, corporal, un poquito más desde ayer, un poquito más grave como en las últimas horas, estaba así. También en la parte, digamos, de anímica. Hola Juan Sebastián, todavía no ha llegado el señor Felipe. Pues un poco golpeado con el tema de las elecciones, aunque yo sabía que íbamos a perder. Hola, profe, qué pena. Juan Sebastián. Y aunque mi director técnico se burlaba mucho de mí, uy, no, yo le decía, bueno, eso va a suceder para mí va a ser una situación muy complicada, lo decía desde la semana pasada a él, porque me va a tocar, yo definitivamente voto, siempre he considerado que es muy importante votar y en estos momentos me parece que incluso ahora no tiene que uno votar y no puede votar en blanco. y la situación pues desastrosa para mí es que pues me toca elegir entre Petro, con el cual no estaba, y alguien que aparece y que para mí es un desastre total, eso no tiene absolutamente nada presentable, que es Hernández. Y no, pues el lunes fue una situación muy compleja. Pues yo me resiento por muchas cosas y en esta en especial porque yo nunca voto en contra de nadie. Yo no voto contra Petro, no voto contra Uribe, yo voto porque algo me convence. Y claro, ahora estoy así maniatado y eso fue complicadísimo el lunes. Un día como gris, bastante gris, pero yo he visto en la universidad que por lo menos yo tenía un día gris y hay muchos que ya llevan como toda una semana gris, porque Petro ganó, sí, pero como que no le alcanza, sí, es lo que se ve. Entonces, pues eso esta semana, a tal punto que he sentido como si lleváramos muchas semanas, meses sin vernos. Ha sido la sensación que he tenido con todos mis estudiantes, de pronto un poco más incrementada desde el miércoles como por esta inestabilidad física, un poco rara porque, por ejemplo, ayer estaba también mal y me demoré mucho en salir a entrenar, tenía un entrenamiento que yo llamo experimental, para ensayar los tiempos rápidos y muy curioso, me fue bien. Hoy en el entrenamiento iba a un comienzo regular, después un poco bien y después desesperado por llegar rapidísimo a la casa. Pues esa ha sido como la historia en la parte anímica en relación a los votos, en la relación física. Pues hoy nosotros tuvimos una clase la pasada, me sorprendí porque nos quedamos incluso con Felipe hasta como las 8:30 de la noche, nos extendimos una cantidad. Las ventajas que tiene también la internet, tampoco es una total negación, tiene sus puntos positivos, no es completamente un total desastre. Pues nosotros estamos iniciando ya un nuevo tema en Anare, que es lo que tiene que ver con el pensamiento, pero concretamente con el tema de la pluralidad. Para el día de hoy, si me lo permite mi capacidad intelectiva,
pues vamos a hacer el tránsito de la condición humana a ese libro que no es de ella, es un libro de la editorial que saca distintas partes de otros textos, incluso están los capítulos que estuvimos trabajando de la condición humana, capítulo 1, el capítulo 2, si no estoy mal, están en ese libro. Y ya nos vamos a dedicar de aquí hasta el final a algo más vinculado, bueno, aunque a mí me parece que el otro también está altamente vinculado, pero hay como un resorte más directo en lo que tiene que ver con la Facultad de Educación, que es con el tema del pensamiento. Es un tema muy interesante porque, bueno, ustedes saben que yo me he presentado, bueno, a los que no saben, porque esta mañana muchos se sorprendieron, yo una cantidad de veces me he presentado como un representante del liberalismo, un representante del neoliberalismo, que para mí no guarda esas diferencias, y pues que en términos de convivencia con mis otros compañeros a veces es muy complicado porque el mundo como que lo estigmatizan demasiado, y entonces pues uno queda como representante del universo de lo demoníaco, de lo nefasto, y cada vez que va a estudiar documentos, como un documento que me dieron a estudiar sobre una reforma al tema académico, la gran sorpresa es que las primeras 70 hojas es dándole durísimo a los neoliberales, sin mucho, digamos, sin una crítica ni política ni económica, sino sobre todo netamente personal. Y después de ciertas páginas, entonces me toca detenerme y enviarle como un comunicado, decirle, bueno, ¿será que yo puedo decir algo? Porque evidentemente pues yo hago parte de eso que están ahí destrozando a la enésima potencia. Entonces los profesores, no, claro, profesor Insuasti, usted se llama neoliberal, pero usted no es de esas líneas. Empiezan ahí, digamos que gracias por tratar de minimizar un poco lo que ustedes consideran demoníaco, pero sí, soy de eso. Entonces, en el mundo que estamos, se da muy fácil el tema de esa estigmatización. Y ahora que mi director técnico, Kiko, que es muy petrista, a la enésima potencia, y eso demuestra que uno puede ser amigo, tener amistad, incluso en cosas que mueven tantos ánimos como esta cuestión de los que siguen a Petro con nosotros, que se suponen que son los que siguen a Uribe y que no tienen ningún punto en común. Bueno, digamos que en mi caso yo nunca he personalizado los temas, siempre he considerado que personalizarlos es perder de vista que uno es representante de ideas, y que las ideas nos acogen a nosotros, que las personas mueren, pero las ideas siguen. Muchas veces se ha dicho, pero es distinto cuando se lo vive. Uno no puede apropiarse de eso, sino compartirlo. Y en esto, ahora que él ha estado pues riéndose mucho de la derrota que hemos tenido, yo le dije, pues mire que no es solamente derrota de los que votamos por Federico, sino también es una derrota de los petristas porque se quedaron sin interlocutores. Ahora son dos islas ahí, Petro y Hernández. No sé si van a haber debate. Si hay debate, yo me pondré en primera línea a ver cómo pueden hacer un debate de dos mundos completamente cerrados, uno frente al otro. Y en una de estas, entonces, como para burlarse de mí, me mandó unas cuestiones de Hernández, claro, pues desastroso. Yo nunca lo he tenido de referencia, le empiezan a mostrar los Chabacán y demás cosas, y yo, Dios mío. Y salió una sobre educación, donde él dice que en Colombia se le invierte mucho el tema de educación, que es el principal del Producto Interno Bruto, del PIB, lo que más se le dedica a esa educación. Yo dudo un poco, yo realmente no lo he visto los índices, pero dudo. Tengo la sospecha que de pronto educación en estos momentos puede estar de los niveles más altos, pero sin duda yo creo que le gana a leguas el tema de defensa. Estoy casi, o sea, un ignorante casi dispuesto a poner las manos en el fuego y decir, no, se le dedica más a defensa que a educación al menos. Y en eso estaba entonces él diciendo de cómo había que optimizar mejorar el tema de calidad.
y me lo había enviado Tico porque era para mostrar que, pues, que muchos profesores, entre ellos yo, los malos, íbamos a quedar sin oficio, sin labor. Yo le respondí en dos perspectivas. Una, por ejemplo, de lo que hemos trabajado, que en relación a la parte laborante yo podría hacer cualquier cosa. Es decir, para mí es evidente que la clase no es una cuestión de, del tema del dinero, aunque obviamente me gusta cuando me pagan y sufro mucho cuando no pagan. Pero yo no estoy con un taxímetro ni vengo con esa cuestión de que es donde se me paga el dinero. Si fuera así, creo que no lo viviría con alegría en los cursos que me dan mucha alegría y no lo viviría como un reto en los cursos que me retan, que hay muchos. Eso sí es constante la situación y hay situaciones bastante complicadas. Entonces yo le decía, mire, yo perfectamente puedo dedicarme, si me dan oficio, cualquier oficio que sea legal, yo podría perfectamente, en relación a la labor, es decir, a la subsistencia, perfectamente podría dedicarme a barrer las calles. No había ningún problema y yo estoy muy seguro que barriendo las calles yo saco tiempo o trato de sacarlo para seguir con mi mundo que me fascina, es decir, la filosofía, la escritura y que por supuesto el atletismo. De pronto no con esa intensidad, porque es obvio que barriendo todo un día puede llegar uno muy cansado. El miércoles yo llegué muy cansado de la universidad, agotadísimo, pero le saqué y no, me voy a entrenar y me duré mucho. Y yo creo que podía seguir eso, es decir, mi narrativa no cambiaría mucho por el tema de la labor, pero la parte, digamos, ya más interesante que nos acoge a nosotros como personas de educación es qué significa eso de la calidad de la formación. Hay dos universos muy distintos. Uno de la calidad en relación a las habilidades, a las capacidades. Entonces, en esa línea me parece que es más fácil. Entonces, como que sacar buenos técnicos, personas que sepan hacer reacciones químicas. Bueno, y eso que también tenemos problemas. Personas que puedan extraer petróleo, que armar puentes, vías, construir casas. Todo eso que tiene que ver con habilidades muy vinculadas a la sutileza del manejo del cuerpo. Entonces, una reacción química. Yo veía ayer a mi hermano sacando, él es un químico de la Nacional, estaba sacando una fotografía y la mano muy firme, no le temblaba. Ustedes saben cómo yo escribo de feo en el tablero y a veces peor, eso es como se convierte en unos garabatos. No es la letra mía, la caligrafía mía en la plana, en el papel es bueno. En el tablero se dificulta un poco más, es porque me comienza mucho a temblar la mano. Tengo problemas ahí en ese espacio, es muy complicado. Pero digamos, químicos no teóricos, físicos no teóricos, sino que tengan que ver con laboratorios, con ese saber hacer. El desarrollar esas habilidades creo que tiene un camino más o menos claro. Pero desarrollar, digamos, la capacidad de pensamiento, eso sí que es un problema. Eso no es tan fácil. ¿Cómo lo piensa desarrollar? Y a eso nos vamos a lanzar de aquí para adelante, porque pues el pensamiento es yo no sé si es habilidad, yo lo llamo sobre todo una pasión, que demanda tiempo, que demanda tranquilidad, que se disocia de los criterios de efectividad, que implica una valoración muy importante de lo que se ha propuesto y que es como el tema que tenemos para el día de hoy en esa transición, de lo que significa el ser humano, que es el tema de la individualidad. Entonces a eso nos vamos a dedicar un poco en el día de hoy. Eso sí, pues tratando de utilizar en lo que nos estamos moviendo, el mundo que tenemos para confrontar las posturas teóricas, para tratar de mirar el asidero de Hannah Arendt, para que ustedes puedan tener a alguien con el cual confrontarse. Es muy importante que nosotros, los que hacemos parte de la universidad, no le tengamos miedo a la confrontación, al hecho
de tener gente distinta, de no moverse directamente como en una masa. Esta mañana un poco en Recocha, una estudiante que yo quiero mucho, Rosa, la saludé desde lejos, entrando al salón. Y cuando yo volví a hablar, pues estaba hablando un poco de lo Petro y demás cosas, y ella como que hasta ahora estaba captando que yo no era, que yo no me muevo en el universo de izquierda de Recocha. Me dijo, haberlo sabido, pero no haber escrito esta materia. Y yo le dije, no, eso no se puede decir en chiste, porque si nosotros no nos damos la posibilidad de tener a gente distinta y ver lo que piensan los otros y uno aquietarse ante el pensamiento distinto. Esto es el único espacio donde eso es posible, de resto, no, la gente se mueve en esa masa que es netamente multiplicidad. Aquí es la posibilidad de tener esa noción de la individualidad, esa posibilidad que Daniela decía para concretar un poco la idea de capacidad de crítica, ¿sí? Hannah Arendt no lo sitúa tanto, lo está mirando sobre todo en el tema de la individualidad. Entonces, ¿cómo vamos? ¿Qué ideas vamos a volver a retomar? Pues nosotros vamos a tener un libro que se llama La pluralidad del mundo. Entonces, se centra el concepto de no solamente mundo, o sea, mundo, ustedes ya saben, mundo no lo pueden confundir con la naturaleza. El mundo es lo creado por nosotros, pero creado en el sentido de permanecer, que busca permanecer. Entonces, ¿cómo así, profesor? Pues miren ustedes que la universidad estructura, como en la parte física, ha ido como haciendo cosas y genera incomodidades. Por ejemplo, están haciendo un edificio y a mí siempre esas construcciones, incluso aquí en la casa que estaban pintando y demás, a mí me genera mucho fastidio todo ese desorden, todo ese polvo y por mí que se pinte, se arregle lo menos posible, o sea, ya cuando la cuestión toca a la enésima potencia. Pero las construcciones que tenemos en la Universidad Surcolombiana son construcciones que se hacen desde una perspectiva netamente funcional y no para permanecer. Entonces, cuando uno maneja el concepto de mundo en Hannah Arendt, son aquellos productos humanos que buscan permanecer. Y permanecer no es 5 o 10 años, sino que busca dejar un legado. Esos edificios que armamos, incluso que el edificio más cómodo que tenemos, que es el de Economía, de la Facultad de Economía, una vez por dar un ejemplo yo no sé qué era, le fui a pegar, y más o menos le pegué con cierta rudeza al muro, pero me asusté porque el muro no es ladrillo. Bueno, y a fortuna, porque el golpe iba también como duro, es simplemente lo que tengo aquí en el techo, drywall. Son cuestiones netamente funcionales, hechas ahí para separar salones y rápidamente se pueden ir cambiando. Es el criterio netamente de que algo lo hacemos para que funcione, que es muy distinto a hacer algo para que permanezca, que es la noción del trabajo y la noción del mundo. Entonces, la casa que yo tengo acá, que hemos construido, es una casa que hemos hecho para que permanezca. Es muy probable que cuando nosotros no estemos, lleguen otros y de pronto la derriben. Aquí yo ya he visto que han comprado casas y prácticamente la han destruido completamente. No porque la casa se vaya a acabar y que lo merite, sino que yo creo que es más bien por un despifarro de dinero. Tienen el dinero suficiente para hacer esas cosas y lo hacen. Eso también es un desastre, digamos, del tema de que yo hago lo que hago porque puedo. Muy representativo, ahí lo tenemos con Hernández. O sea, él hace las cosas porque se le da la gana y punto. No tiene ningún criterio político de hacer cosas grandiosas. Es simplemente la capacidad de poder. Entonces, ¿quién iba a hablar? Pues, bueno, si alguien va a hablar, tranquilo, que tome la palabra, que para mí es todo un disfrute si tienen ustedes algo que decir. Recuerden que este es el espacio de ustedes y si alguna idea de acá les genera algo para reflexionar, así no sea netamente trabajada, pero que entra en choque y la están pensando, pues qué bien que la puedan centrar acá.
Entonces, el mundo está hecho por cuestiones que permanecen, no por aquellas cosas que creamos para que se vayan a disipar. Esa es una idea muy importante que está vinculada con el tema muy de Hannah Arendt, muy griego, de lo que significa, y ya lo iremos nuevamente a concretar, el ser humano. ¿Qué significa ser humano? Entonces, en ese mundo, esa permanencia está muy asociado con el tema del recuerdo, con el tema de la historia, que se va moviendo en esa perspectiva. Entonces, la pluralidad del mundo como aquello que hemos construido a permanecer, busca esa permanencia, pero sobre todo ese concepto que ya hemos venido aquí trabajando y hay que tomarlo, digamos, con mucha fuerza, el tema de la pluralidad. O sea, pluralidad, entonces si tengo aquí el tablero, yo escribo aquí pluralidad, ustedes tienen que tener pluralidad, confrontado con otro concepto. Siempre hay que, todo concepto importante hay que manejarlo como en esas parejas, para tener uno como ciertas estructuras, y Hannah Arendt nos lo facilita mucho. Entonces, pluralidad se confronta, se diferencia y es opuesto a un concepto, digamos, con el cual se define que en cierta manera le sería afín, que es el concepto de la multiplicidad. Pluralidad, multiplicidad, que se relaciona con dos formas de vida nuestra, que también son distintas. Vida política, que es bios políticos, es un estar con otros, pero un estar con otros en los cuales los otros son claramente diferentes, que es diferente y es opuesto, pero se relaciona con algo ya muy propio de la modernidad, que es la vida social. Entonces, esos dos conceptos son cercanos y diferentes, como es cercano y diferente el concepto de pluralidad y el concepto de multiplicidad, ¿sí? Y que también va a tener otra parejita con el cual se vinculan, y que estas parejitas también están, digamos, vinculadas y diferenciadas, que es el concepto de lo público, diferente y opuesto al concepto de lo privado, ¿sí? Entonces, columna, pluralidad, frente a multiplicidad, debajo de pluralidad, o arriba, pero igual en la misma columna, como quieran ustedes, política, versus, o sea, bios políticos, vida política, pero vida en el sentido de bios, no de zoe, contra vida social, que es más zoe social, ¿sí? Y abajo, entonces, en esa misma línea tendríamos en esta parte de aquí donde está la pluralidad, donde está el bios políticos, entonces aquí tenemos lo público, diferente y opuesto al tema de lo privado, ¿sí? Entonces, muy interesante, porque en la otra columna, mire lo que se está armando: multiplicidad, vida social, zoe social, vida en el término de zoe social, entonces vinculado con la multiplicidad, que para muchos le puede anclar mejor la idea con el tema de masa, una sociedad de masa, ¿sí? Y curiosamente, todo eso, abajo está esa idea de lo privado, que en nuestro caso eso privado va a ser netamente una sola patica en el mundo moderno. Lo privado en el mundo nuestro va a ser propiedad. Es muy interesante que lo múltiple, la vida social, termine en esta estructura relacionada netamente con la noción de propiedad. Eso es para analizarlo y fascinante porque claro, si uno pues mira, por ejemplo, las propuestas de los que han concebido una sociedad planificada, concretamente el socialismo, ellos centran desde el mismo Sócrates en la República, en la Ciudad Sana, el hecho protagónico es la vida como tema de subsistencia. Y la vida es una característica de ese mundo social.
y es una característica también de una esfera del mundo privado, pero sobre todo en el carácter de propiedad. Es altamente llamativo esa relación, que le permitiría a uno, pues no sé, guardando estas estructuras, tener una lectura mucho más amplia y también de confrontación muy fuerte, digamos, con las posturas del marxismo, que realmente lo que va a hacer a nadar en la condición humana. Para adelantarles, o no para adelantarles, sino para que ustedes miren un poco cómo es que la situación. Una de las facetas que se ha centrado en el tema de la Colombia humana es el tema de la vida. Y muchos de mis interlocutores, de ustedes mismos en otros salones, me han dicho no solamente la vida, sino la dignidad de la vida, profesor. Yo me les quedo así, claro. Pero en todo caso es el tema de la vida. Entonces, con dignidad de la vida significa que no solamente voy a comer, sino que voy a tener un poquito más de comer, y que no solamente voy a tener, digamos, una mesa RIMAX, sino que voy a tener, por ejemplo, aquí la dicha de poder tocar, de poder llevar mis manos sobre una mesa en madera, no sé qué tipo de madera sea, esta es una madera que está lacada, es un tablero de ajedrez, el que tengo, entonces es extremadamente fina, ¿sí? Bueno, don Felipe, llegaste, por lo menos ahí te veo. No sé si va a decir algo, se le abrió el micrófono. Sí, iba a decir algo. Ajá. Profesor, hay que ser más maquiavélico, eso muchas flores. ¿Cómo así? Yo, muchas flores aquí. Recuerdo, felicidad, experiencia. ¿Y dónde está la otra parte, la dualidad? Bueno, pues, bueno, sí, no sé, esa situación de la, a ver, si tú quieres meterla. Porque el profesor está diciendo que siempre tiene dos, bio, ¿no? Que son dos cosas. Pero nunca hablamos de esta otra parte. Sí, yo estoy hablando, o sea, hay dos partes, bios, por ejemplo, en esa que tú estás diciendo, bios políticos, versus, en este caso sería la vida sociable. Entonces, bueno, si tú le quieres meter la parte maquiavélica, que yo diría la parte del sufrimiento, Hannah Arendt lo hacen, y no solamente Hannah Arendt, sino los griegos, cuando meten es la vida de servidumbre, la vida de los esclavos. La vida de los esclavos griegos, que nosotros no alcanzamos a tocarlo porque hace parte del capítulo de la labor, va a caracterizar, digamos, la lucha que tiene el mundo antiguo por no someterse a la servidumbre de la necesidad. O sea, si tú le quieres meter el tema del dolor y el sufrimiento, aquí está. Y no es una traída de los cabellos, no se necesita tener a Maquiavelo para vivirlo, es muy simple. Por ejemplo, el bingo fue elecciones, o sea, parto de ejemplos muy concretos. Como nosotros queríamos ir a votar, entonces intentamos salir muy temprano. En nosotros intentar salir temprano es muy complicado porque yo soy muy lento. Y creo que muchos en mi casa son muy lentos y eso es desespero, sobre todo de mi mamá. Pero el objetivo era salir a las 10 de la mañana y más o menos estuvimos bien porque estuvimos saliendo a las 11 con una hora de retraso. Pero luego viene un problema. Uno sale, da toda esa cuestión, hace el voto familia, o sea, se mueve en familia, es una tradición que todavía tenemos, no es cada quien por su lado. Es como un medio de encontrarse. Pero cuando uno llega a la casa está desorganizada. Bueno, hay que limpiarla. Pero además de eso viene un gran problema. Hay que cocinar. La cocina se impone, o sea, dentro de las distintas actividades de la casa, todas son necesarias, pero sin duda, una que es ultra necesaria es el tema de los alimentos. Alguien tiene que cocinar o alguien los tiene que comprar. El problema de comprarlos es que, sin duda, el hogar es el fuego. O sea, el núcleo del hogar, así yo lo he entendido desde hace mucho tiempo, no sé si también le faltaría a eso cosa maquiavélica, Felipe, pero para mí el hogar siempre ha sido el fogón,
cuando se pierde el núcleo del fogón, se desbarata el hogar. Así yo lo he sentido. Entonces, uno podría, muy al estilo Luis Antonio, ok, sí. Muy malo el internet. Uno podría terminar comprando los alimentos muy al estilo norteamericano y cada quien se defiende por aparte. Eso de inmediato lleva a destruir el hogar, esa es una opción. Pero si no está esa opción, el cocinar es una actividad que toca hacerla. Y eso genera la noción netamente de servidumbre. ¿Por qué? Porque se tiene que hacer porque de eso depende la vida. Pero además tiene un gran problema, como tiene todos los problemas, los problemas de las actividades de la casa. Es que no dejan registro, se pierden de inmediato. Esta semana yo les he dicho, aquí en la casa la estaban arreglando, pintando, las estaban pintando por fuera. En uno de los coloquios que escuché por ahí muy rápido, solamente era un pintor pintando todo, Abelardo. Él se puso a hacer todo, lo hizo todo por él solo y lo hizo rápido, se gastó menos de 4 días, 5 días haciendo todo eso y creo que está bien hecho. Pero hay una diferencia entre lo que hace Abelardo y lo que uno hace todos los santos días. Todos los santos días hay que limpiar la casa, todos los santos días hay que cocinar. Abelardo puede llegar por aquí, pasar 2 meses después y decir, esa casa yo la pinté. Él tiene un producto a mostrar. Al interior de la casa no hay ningún producto, pero es necesario hacerlo. Y los griegos se dieron cuenta que eso necesario lo hace a uno, ellos lo entendían como una servidumbre de la necesidad. La necesidad nos impone, nos esclaviza, nos somete. Entonces ellos buscaban liberarse, por eso aparece ese concepto de libertad, pero liberarse desde la servidumbre de la necesidad. Entonces ahí aparece, si tú quieres, este tema del dolor. ¿Cómo se liberan los griegos del tema de la servidumbre? Ellos se liberan a través del proceso de los esclavos. Los esclavos griegos, aunque ellos tenían también esclavos en la producción en el tema de la plata, ellos tenían una gran mina de plata también, pero los esclavos griegos eran principalmente miembros del hogar, hacían parte del hogar. Ellos tenían netamente la función de alimentar a sus amos y alimentarse a sí mismos, cumplir con todas las actividades fundamentales para mantener la subsistencia. ¿Para qué? Para que sus amos se pudieran dedicar a actividades no vinculadas con el tema de la necesidad. Entonces, si tú le quieres meter el tema del dolor, de la parte existencial, claro que está. La actividad de la labor es una actividad que tienen todas las criaturas vivas, pero cuando entra en el entramado humano, aunque es una actividad fundamental, se la considera una actividad, pues yo no puedo decir denigrante, pero sí es una actividad que nos esclaviza, que nos somete, que nos hace serviles. Es la palabra que con mucha frecuencia utilizan los griegos y utiliza Hannah Arendt. Entonces, serviles, ¿en qué sentido? Eso se va extrapolando. Por ejemplo, si yo estoy dependiendo de esta clase de la universidad para tener un dinero para poderme alimentar, significa que yo me hago servil, un sirviente del jefe de programa. Entonces el jefe de programa dice, usted tiene que hacer esto y esto. Yo digo, sí señor, yo lo hago. Porque si no lo hago, dado el hecho que soy catedrático, entonces me sacan. Que es lo mismo que sucede cuando crece, por ejemplo, el Estado, que sería, por ejemplo, esa siempre ha sido como uno de las ideas de las sociedades planificadas. Ampliar el Estado significa que el Estado se vuelve el principal, digamos, fuente de contratación para generar empleo. Eso hace entonces que la gente que entra allí queda en una relación de dependencia frente a lo que va a aparecer como clase política. ¿Por qué?
porque si usted no hace lo que dicen nosotros, te sacan. Y ahí se está poniendo en juego el tema de la vida, el tema de la subsistencia. Entonces, claro que aparece el tema, si tú quieres, de la crisis de la existencia. La crisis de la existencia en el mundo griego, en lo que se ha planteado, no está dado con lo que tú estás llamando aquí de dualidades, en el caso, por ejemplo, llama existencialista del absurdo, del sentido de la vida, sino que ellos tienen una confrontación con el hecho que hay actividades que se tienen que hacer, que son obligatorias, pero actividades que al tenerse que hacer, que son obligatorias, no por mandato de otros, sino porque si no se hacen uno se muere, necesita uno alimentarse, uno necesita limpiar eso. Mire, nosotros aquí en la casa y que todos, comenzando aquí por el presente, somos obsesivos con la limpieza, en todo lado. Pues nosotros estamos aquí prácticamente en una finca, sí, eso es como una finca. Nosotros tenemos allí una cuestión de lombrices para sacar compost. Compost. Sí, tenemos eso del compost y también tenemos compost para... Hola, Yuli. Pero Yuri Vanessa, sale Yuri Vanessa Peralta y sale ese muchacho, el novio. Ave María. Estas son las versatilidades de una clase virtual. Ahí va Yulito desde la mano de su novio, recorriendo Neiva mientras está escuchando a un profesor hablar un poquito de Hannah Arendt, confrontado con Felipe sobre la crisis de existencia. Bueno, entonces a lo que voy. Somos muy obsesivos con el tema aquí de limpieza. Tenemos un hoyo grandísimo para el compost, ¿sí, Paola? Y tenemos otro que es para lo de las lombrices. Ellos sacan también ellos van transformando ciertos alimentos y esos alimentos son muy importantes para tenemos como elemento de fertilizante. Pero además, el agua que les sale de ellos, esa agua también es muy, muy rica en nutrientes. Y hoy habían 2 ratas allá. El trabajador, Abelardo, yo no sé en dónde estaba. Estaba sacando a Kratos. Sí, porque tenía clase por la mañana, llegamos y lo saqué. Y Abelardo cogió una rata y la mató con un mazo que él tenía, la destrozó. Yo ni siquiera hubiera sido capaz, yo veo eso y salgo disparado. Y a mí me causa terror esos animales. Es muy raro porque a las cirigüeyas yo las aprecio mucho y por aquí pasan un resto. Pero se ve ese tema. Unos teniendo esos cuidados, hay problemas que tienen que ver con la vida misma. Entonces se impone que hay que estar revisando esas cosas, que hay que estar limpiando el jardín, que estar rastrillando. Pero todo ese tipo de actividades se borran de inmediato. Esta mañana cuando salía a entrenar, entonces salgo por el garaje y yo digo, mañana tengo que rastrillar porque nosotros tenemos una guadua hermosísima que el vecino ya tiene como ganas de tirarla al suelo por la cantidad de hojas que sale. Pero cuando uno llega por la esquina y voltea hacia acá, es imponente esa guadua, es hermosísima y además tiene una cantidad de pájaros. Esa la sembró mi mamá, era una sola y ahora es pues yo no diría que un guadual, pero sí son muchas y es impresionante. Y salgo y digo, tengo que rastrillar. Yo rastrillé la semana pasada y es como si no hubiera hecho nada. Son esos temas de actividades que no dejan huella y que uno se pierde. Paola tiene hijos y este es un problema, por ejemplo, muy grave, por ejemplo, sobre todo para las mujeres. O sea, el tema de de lo que ahora se llama la discriminación de género, es un problema bien complicado porque es que no necesariamente responde a lo que uno puede llamar una cultura machista. Va mucho más allá de eso. El que da la vida esencialmente es la mujer. Da la vida, eso puede ser un privilegio, pero es una condena. Porque significa que tiene que mantener la vida. O bueno, si no la tiene que mantener,
a ella le cuesta mucho más decirle yo no voy a hacer nada y usted se muere, porque es claro que el bebé tiene una dependencia total con sus padres, que en este caso el padre directo es la madre. ¿Sí? Uno puede decir que hay un grado de vínculo más directo, pero bueno, yo no sé, para mí es claro que el vínculo materno es mucho más fundamental que el vínculo paterno. Y eso entonces, ¿qué genera? Que la mujer, o lo femenino, está más vinculado con el tema de la vida, que es uno de los eslogan de Petro, el tema de la vida. Pero la vida, mi querido Felipe, para los griegos es nefasta, porque la vida no deja huella, es cíclica, lo consume a uno. ¿Cómo así que lo consume? Pues imagínese usted como madre, o sea, pues yo no sé si podrá hacerlo, el tener un bebé, darle 9 meses de su vida y después tener que dedicarle al menos unos 15 años de su vida. Eso consume. ¿Consume en qué sentido? Que sobre todo... Qué pena interrumpirle en esa parte. Sí, es Paula. bastante agotador. Yo, que tengo 2 hijos, estudio, hago los quehaceres de mi casa, estoy pendiente de todo, porque nosotros tenemos una finca y están en construcción, y me toca a mí estar pendiente porque mi esposo trabaja fuera de Neiva. Es bastante agotador. Yo, por ejemplo, usted no me lo está preguntando, yo llevo 3 días que me acuesto a las 3 de la mañana haciendo trabajos y me levanto a las 5 de la mañana. Paso todo el día de largo. Es supremamente difícil. Y ahí tienes a los bebés al lado tuyo. Sí es, no solamente, o sea, no lo estaba planteando únicamente en el criterio de agotador, sino el problema sobre todo, Paola, por ejemplo, que apareces tú, es que con la universidad tú puedes dejar algo. Terminé un semestre, pasé estas materias, hice este trabajo y fue un trabajo maravilloso. Pero todo lo que hagas con tus hijos, el día lo va borrando. Y a lo que iba es que esa falta de agradecimiento, si se quiere, de los hijos respecto a los padres, sobre todo la puede sentir y la siente mucho más, me parece a mí, la mujer. Porque la mujer es la que ha tenido que entregar más su vida, en ese sentido. Entonces, ¿por qué se siente? Los griegos lo decían, es porque no deja huella, no está dejando una historia. Entonces, viene esa situación de ¿qué es lo que he hecho con mi vida? Entonces, cuando aparece, ¿qué es eso lo que yo he hecho con mi vida? Que es el tema que plantea Felipe, es que uno hace algo con su vida desde la perspectiva griega, cuando deja una huella, cuando deja un registro, cuando deja algo que permanece. Claro, entonces uno puede estar en la relación con los hijos. Pues aquí está hablando alguien que no tiene nada, no tendría fundamento de hechos para decirlo. Yo no tengo hijos, lo único que he tenido son perros. Y es una relación bastante diferente, sin duda. Uno puede ser un ejemplo hacia ellos, pero es claro que cuando uno tiene hijos, y si uno es humano y muy en el sentido griego, uno no quiere que sus hijos sean uno, sino que uno quiere que sus hijos sean ellos. Es decir, uno no sea reproducido, sino que uno sea procreado, en el sentido que intenta que ellos sean una creación, y sobre todo una creación de ellos mismos. Y cuando son una creación, significa que hay una ruptura y que uno quedó perdido. Entonces uno entrega, si se quiere, sus instantes muy concretos. Pero esos instantes, recordando una de las películas que yo quiero muchísimo, que es Blade Runner, son como lágrimas bajo la lluvia, que no quedan registro alguno. Y esa era la angustia griega. Por eso la actividad de la labor, que es una actividad de la vida, para los griegos no es humana, es netamente servidumbre. Y los griegos entonces van a inventar una cantidad de cosas para liberarse de la servidumbre. ¿Para qué se quieren liberar de la servidumbre? Para dejar huella y dejar historia. Porque si no lo hacen, quedan simplemente como criaturas vivas. Es el drama que está ahí apareciendo. Entonces,
en términos, digamos, más de la vida común y corriente, sin tener que manejar categorías de Hannah Arendt de los griegos. Lo que estoy diciendo es, cuando llega una persona después de algún tiempo de su existencia y dice, ¿y yo qué he hecho con mi vida? Han pasado tanto tiempo, pero ¿yo qué he hecho? Entonces eso de ¿yo qué he hecho? En el sentido griego es ¿qué historia hay? ¿Qué legado tiene? Porque no basta, en principio, el buscar, o sea, yo les he señalado que es muy importante, sobre todo en el caso de las mujeres, el tema de una independencia económica, pero el tema de la labor por el encontrar el tema del dinero no es suficiente, no es nada suficiente. Esa es una pequeña parte. El tema es, en esta perspectiva es, ¿qué es lo que estoy haciendo que intenta generar una huella? Porque allí va a aparecer eso que los griegos estaban llamando entonces netamente humano. Por eso es que se están armando todas estas diferencias. Y a lo que voy en lo que estaba, ya voy Julie, en lo que estaba llamando, en lo que estaba apelando Juan Felipe, claro que hay una cuestión de dolor existencial, que es precisamente el tema de la servidumbre, ¿sí? El tema de servidumbre ¿con qué? Con toda una cantidad de cosas que toca hacer. Entonces, Julie aquí lo expone, mira, a mí me toca hacer un montón de cosas y no tengo prácticamente, mi descanso ahora se ha reducido a la enésima potencia, porque es que si no se hacen, se desbarata el mundo, se pone en peligro incluso la propia subsistencia. Y el gran problema de la gran mayoría de todas esas actividades que toca hacer es que no dejan registro alguno. Entonces, las personas en el mundo moderno que han perdido el horizonte que aquí hemos estado aquí trabajando y que intentaremos seguir trabajando, ¿qué es lo que hacen? Es tener dinero esencialmente para descansar. Yo me voy de vacaciones y me voy de vacaciones en estos próximos 5 o 6 años. Ustedes entiéndanse, aquí tienen su dinero para que mantengan y yo me voy, yo me distancio. Descansar es simplemente alejarse. Pero ahí ahí no se ha solucionado mayor cosa, porque de igual no se está dejando historia, recuerdo. Llegará un momento y bueno, ¿y qué? Vuelvo a lo mismo, ¿qué estoy haciendo de distinto? ¿Esto para dónde va? Entonces sí tiene un elemento muy fuerte, la crisis. La crisis que está aquí es con el sentido precisamente de dejar un recuerdo, dejar una historia como característica del humano que surge a partir de un hecho no teórico, sino un hecho de la vida, si es a lo que quería llegar Felipe. El hecho de la vida es que la vida, cuando se centra, impone criterios de necesidad. Hay que hacer, toca hacer. Pero el problema es que para nosotros la vida no basta. Para nosotros no es suficiente con decir, mire, yo tengo garantizado los próximos 20 años de mi vida. Para el humano no basta, pero siendo que es importante, por ejemplo, todo el tema de dar una pensión mínima para todas las personas. Ok, eso es importante porque no se tiene. No basta con el hecho de dar un dinero para las personas para que puedan conseguir sus alimentos y que no sean simplemente, no sé, una aguapanela, que puedan tener lentejas, y lentejas no meramente como yo las tenía de agua con sal en la nacional, sino agua con sal, papita, cebolla, tomate, con aderezos. No basta eso, usted puede incrementarlo, dar una cantidad de cosas que si el tema es la vida, usted todavía no ha solucionado nada fundamental, dirían los griegos. Porque el hecho fundamental nuestro, que era el tema hacia donde vamos, no es el hecho de vivir. El humano no está aquí para vivir, que es el planteamiento que tienen los griegos. Porque si estamos solamente para vivir es la crisis. ¿Crisis por qué? Porque se nos va el tiempo y al final es como si no hubiéramos estado. Nosotros somos humanos, no por el hecho de vivir, dicen los griegos, sino por la posibilidad y el concretar el hecho de dejar un recuerdo, una historia.
es lo que se va a plantear. Por eso son estas categorías. El dolor sí está. Es un dolor no maquiavélico, no es en sentido de burla, porque los esclavos van a tener una característica, pues no hacen parte de nuestro tema al que íbamos, pero lo centró Felipe en esa línea. El esclavo para el griego no es un ser humano. El esclavo no es un ser humano. El esclavo es un animal viviente. Pero cuando están diciendo de eso el esclavo, no es porque lo estén, digamos, situándose como en una cuestión de élites, de clases sociales, como intentan ahora todo resumirlo, la clase poderosa, los otros, no. Todo aquel que solamente está para vivir no es humano, es la postura de los griegos, es simplemente una criatura viva. Entonces, lo iba centrando en ese sentido, porque en la campaña de Petro es claro el tema de la vida, así sea también vida digna. Eso es importante, sí, porque es un desastre que teniendo la capacidad, en el planeta actualmente tenemos la capacidad de ciencia y tecnología y de producción. Bueno, en estos momentos está entrando un poco en crisis, pero hace tiempos teníamos la capacidad de que nadie se muriera de hambre. Ahora ya nos están diciendo hay posibilidades de una crisis alimenticia global. Hay países que ya la FAO nos han dicho a Colombia, pilas porque ustedes están muy cercanos a Haití, están al borde de una crisis alimenticia. Aquí no se lo han creído de a mucho, pero sí hay otras personas que están mirando eso, es grave. Ya no va a ser simplemente por una cuestión de que algunos tienen una gran producción de leche y porque los precios no le funcionaron, entonces abren los grifos y prefieren tirarlo por la carretera. Lo he visto un montón de veces, extremadamente doloroso. Eso y otros productos. Eso es, si se quiere, mezquindad. Esos temas de pronto lo pudimos subsanar, ahora aparecen también en una nueva crisis fuerte. Pero para el griego, para la mirada antigua, ese no es el hecho central de nuestra especie. Nosotros no estamos aquí para vivir. Nosotros estamos aquí para generar una historia, porque si nos quedamos solamente para vivir, viene el desastre. ¿Algún día se puede pagar la deuda externa? Don Francisco, pues claro que sí, Pablo Escobar la podía haber pagado hace mucho tiempo. La deuda externa, eso no se preocupe de a mucho, o sea, el problema no es tanto la deuda externa, eso ya nos da para otra clase. El problema aquí es de la posibilidad de... bueno. Sí. Ya. No, el problema alimenticio no se debe a los problemas de la deuda. El problema alimenticio en el planeta han sido problemas de... Aquí por buscarle el sonido, es que como esto es muy susceptible. El problema del hambre en el planeta, quitando lo que ya nos está empezando a suceder con el problema de contaminación global, del desastre global, digamos hasta hace 15 años, era un problema de mezquindad, netamente de mezquindad. Eso no está relacionado con la capacidad de cuánto deben los países, netamente de mezquindad. Europa bota alimentos a la enésima potencia, que es lo mismo que puede suceder con personas que tienen mucho dinero aquí en Colombia y tiran la comida sin ningún sentido de responsabilidad por los demás, o que tienen un montonón de ceros detrás de un 1 y pudiendo subsanar la alimentación de muchos y no hacen absolutamente nada. Eso para mí no tiene nada que ver con los procesos de deuda. Tienen que ver con cierta
deformación, si se quiere, no sé si yo no le llamaría justicia social, digamos, no, o sea, no sabía cómo decirlo, pero no, tiene que ver más es con esa faceta del individualismo que se ha generado tanto en la modernidad, que en la función riqueza, por tener riqueza, su riqueza depende de que muchos estén muriéndose de hambre, esencialmente. Por eso no lo vería tanto en el tema de deuda externa. Ese es un problema, digamos, importante que tenemos nosotros, y a lo que vamos en lo que estamos aquí planteando de la línea de Hannah Arendt, lo que intentamos con Juan Felipe tener claro es que estas teorías no solamente son conceptuales. Juan Felipe, él ha insistido mucho desde el inicio de la clase en la parte netamente emocional, del resorte emocional. Claro, esto tiene un resorte emocional. O sea, el resorte emocional es cuál es el sentido de estar aquí, para qué yo me alimento, por qué yo tengo que cubrir necesidades y dedicar mi vida a estar cubriendo necesidades. Cuando se plantean esos problemas es porque nosotros somos mucho más que necesidades. Las hormigas nunca se van a plantear eso. Las hormigas es nuestro gran modelo de una organización social. No es una organización política, es netamente social. Y es social incluso en esa misma idea de economías planificadas. Ninguna unidad, no lo voy a llamar individuo, de las hormigas está produciendo para sí misma. Ellos producen para la colonia y se mueven en esa línea. Pero a nosotros eso no nos bastaría. Si nosotros tenemos una sociedad en la cual nadie se muere de hambre, en la cual todos tienen techo, en las cuales todos pueden tener ciertos bienes que consideramos en estos momentos básicos, una computadora, internet, aunque eso ya son logros del capitalismo y cosas por el estilo que van mucho más allá de la necesidad. Pero si podemos decir, bueno, hay algo básico que tienen que tener todos, con eso no se hubiera todavía solucionado absolutamente nada. Tendríamos todavía la gran crisis de encontrar qué significa lo humano. Porque lo humano, que es la idea con la que yo quería trabajar hoy, lo humano no es el tema de la vida, que es lo que ha centrado, uno de los temas que se ha centrado, por ejemplo, en la campaña de Petro, y que tiene sentido, sí, se tiene sentido por toda la crisis que hay, ¿sí? O sea, en el tema de la violencia que hemos enfrentado, el tema del abuso del Estado, el tema de la pérdida del Estado, eso va centrando la cuestión de la vida, ya porque hay fuerzas oscuras que quitan la vida, ya porque hay organizaciones violentas que la quitan, ya porque la misma articulación social hace que muchos estén pasando hambre. Entonces tiene ese elemento. Sí, pero eso es simplemente una condición de subsistencia, no humana. Cuando Sócrates en la República arma lo que él llama la ciudad sana es la misma idea del Estado socialista y el Estado comunista. Todos tienen que comer, tienen lo necesario para vivir. ¿Qué es lo necesario? Pues Sócrates decía, mire, se necesita un techo, se necesita ropa, unos vestidos para protegerse de la inclemencia, y él va creciendo como forma de darlo, digamos, que alguien lleve ciertos productos a tal persona y demás, una especie de pequeño comercio. La producción se incrementa cada vez que se necesita, y que si aquí no podemos producir, por ejemplo, maíz, entonces que lo traigamos de tal sitio. Entonces, para traer eso, y nosotros somos buenos productores de arroz, entonces incrementamos la producción de arroz para intercambio. Todo está en esa situación. Y al final llegan unos interlocutores de la República y le dicen a Sócrates, muy bien, pero esa ciudad es una ciudad de cerdos. Ni siquiera utiliza el concepto de animales, utiliza
un animal en especial. Eso es una ciudad de cerdos, de la idea de animales, de simplemente de satisfacer el alimento. Nosotros no estamos acá para meramente comer. Él se van a mover por otra línea más vinculada digamos, a las posturas liberales y neoliberales, pero estoy hablando de hace 2400 años, entonces cuidado, porque el liberalismo y neoliberalismo del cual soy exponente solamente surge en el mundo inglés a partir de 1700. Y están diciendo, mire, nosotros necesitamos no comer tirados en el suelo, necesitamos una mesa. Es muy importante poder disfrutar la mesa, es decir, que la gente llegue con cierta calma, no azarada, que los niños puedan estar tranquilos, que uno pueda compartir con su esposo, que las violencias y los conflictos se hayan minimizado, porque si no simplemente se vuelve una cuestión maquinal de animales. A eso se lo va llamando el lujo. El lujo nos hace a nosotros humanos, porque no es simplemente el alimentarse, va mucho más allá. Y eso lo empiezan a tensar en los demás factores. Y claro, lo que hacemos nosotros en este espacio. Este espacio, por ejemplo, es un espacio que para Hernández le va a generar muchos problemas. Porque desde Hannah Arendt, este espacio que nosotros conformamos aquí es un espacio en el cual se intenta pensar. No está vinculado directamente con una capacidad de hacer. Esta capacidad de pensar para el griego es muy importante porque permite que nosotros podamos ser individuos, que Juan Felipe vuelva y centre los problemas de la emoción. Pero profesor, no me lo pierda, eso ya es muy de Juan Felipe, ¿sí? Está allí, es un individuo. ¿Cómo tensar? Entonces, profesor, pero sea más maquiavélico, entonces él me tensa, me dice, miremos a ver si esto tiene algún grado emocional, un punto básico. Por fortuna sí lo tiene, claro, es claro. La filosofía y el pensamiento no es de allá afuera, siempre está anclado en el tema de la vida y más en estas cosas. Entonces, cuando se está armando este universo, el pensamiento es un lujo. Paola lo debe estar sintiendo a la enésima potencia. Por aquí, ¿qué se me hizo? ¿Quién era? Se me fueron, es que estaba la parejita y apareció y solamente estaba, no sé si lo vieron ustedes también, el muchacho, no estaba la chica. Este es un espacio donde estamos para intentar mirarnos a través de ciertas teorías. Esto es, si ustedes lo quieren, un lujo. No es directamente funcional. No está hecho para, si se quiere, incluso no está hecho para que Paola, para que Juan Felipe, para que Francisco sean mejores. Para que ustedes sean mejores, sería mejor que, permítame esa redundancia ahí, como tantas que hago. O sea, si ustedes quieren ser mejores, creo que les resulta más práctico pertenecer a una comunidad religiosa. Aquí no estábamos en esa línea. No. Sí, ¿quién está? ¿Juan Felipe iba a decir o quién era? Nah, profe, mal ahí. ¿Mal ahí? Bueno, no sé. Porque pues para mí la religión simplemente es para poder controlar, ¿no? Para mí, ¿no? Bueno, para pues puedes tú entenderlo así, pero también da un gran sentido, es decir... Pues sí, yo sé que el profesor va a decir que es para poder encontrarse a sí mismo y tener sentido a la vida, pero lo controlan. Sí, no iba tanto en ese sentido, sino que cuando a uno le dicen, este es el camino, es más difícil uno torcerse. Cuando uno está en el mundo del pensamiento, o sea, en el campo de la filosofía es como la democracia, que tiene vaivenes, que no hay un lugar, aquí no hay revoluciones, o sea, la filosofía no promete nada nuevo. La filosofía nunca se movería, por ejemplo, en la línea ni de Petro ni de Hernández.
aquí nosotros nunca estamos buscando el cambio. Estamos buscando capacidad de confrontación y de crecimiento. Pero cuando se habla del cambio, se está hablando de una revolución. Y eso significa que uno tiene muy claro cuál es el lugar malo que se deja para llegar al lugar bueno al cual se llega. Eso nunca lo ha tenido la filosofía, porque la filosofía, como la democracia, se carga de muchos problemas. En la medida en que se reduce, se pierde la democracia y se pierde la filosofía. ¿Qué es lo que tiene de unión la democracia y la filosofía? Que necesita muchos interlocutores. No se puede cerrar a ninguno de los mundos. Uno de los problemas que tenemos, por ejemplo, en estos dos candidatos que nos quedaron, es que esos dos mundos están cerrados. Al menos antes, Petro tenía, eso es lo que yo he sentido, Petro tenía un interlocutor directo con nosotros, porque al menos estaba una cuestión muy vaga, pero era la cuestión por lo menos era punto interlocutor. Un gobierno al cual atacar, un personaje al cual atacar, al señor Álvaro Uribe, al gobierno de Iván Duque, había esa cuestión. Pero ahora, en ambos cambios, cada quien impone el mundo que según ellos es el mundo que tiene que ser. Y les garantizo que ahí las posibilidades de confrontar teorías van a ser extremadamente bajísimas. Si antes eran muy bajas, ahora van a ser peor. Y lo único que van a estar apareciendo, supongo, van a ser como críticas más, digamos, fuertes en términos personales. Es lo que se va a armar. Nunca van a estar el tema de las ideas. Entonces, cuando uno centra ideas, se arma una forma de democracia que es tener muy en cuenta las distintas miradas. Y eso es muy propio de la filosofía, porque no tiene resultados, ¿sí? Entonces, ese universo que se gesta allí es un universo de pensamiento, que es lo que se tiene en este mundo, que para el mundo griego era extremadamente fuerte. Pero, entonces, ese pensamiento solamente funciona, tiene cabida, cuando uno no está urgido de la necesidad. Entonces, Paola, por ejemplo, si lleva 3 días, Paola, solamente durmiendo 2 horas, y en estos momentos está con 2 niños ahí al lado, o sea, el tema del cansancio, con tan poquitas horas, uno se vuelve incluso más susceptible. Cualquier cosa lo comienza uno a fastidiar, porque la tensión cerebral es muy fuerte. Uno necesita mucho el descanso. Pues más que uno, el cerebro como tal. El cerebro necesita mucho. Y claro, también el tema ya se ha mostrado, el tema de la piel. Entre menos duerma Paola, más rápido se envejece. Hay cuestiones que están en eso, pero sí, esos son problemas. Entonces, el pensamiento es claramente un lujo que aparece cuando no es el eje central el tema de la vida. Entonces, cuando el señor Tico, mi entrenador, me dice, usted va a terminar sin empleo allá en la universidad, yo le digo, no hay ningún problema, yo puedo, por cuestión de labor, de subsistencia, yo puedo barrer calles, no hay ningún problema, si es que con eso gano algo para alimentarme, porque yo sé que voy a tener lujos. ¿Y cuáles son mis lujos? Pues leer, escribir, correr, son lujos. Yo los puedo seguir sacando, de pronto no con esa fuerza que tengo en estos momentos, pero sí van a estar. Y los intentaré sacar a toda costa porque ellos forman mi individualidad. Es donde vamos, ¿sí? a lo que estábamos en esa parte. Entonces, como para redondearlos, porque de pronto hoy no se me van hasta las 8:30, siendo las 7:15. Nosotros vamos a comenzar a armar el mundo de la pluralidad. Entonces, no podemos olvidar como esas parejitas. Bajo una idea importante, digamos, ya en el marco teórico que vamos a tener. Y entonces, dentro de este marco teórico, el ser humano es algo que se construye, no es algo que viene dado por la genética. Nosotros no nacemos
humanos. Entonces, por ejemplo, Paola aquí tienen el perfil. Aquí solamente breveo un niño, pero a mí me parece que tiene como por lo menos 2 niños por allá rondándola. Los niños de Paola, así como Paola misma, para el griego, por el hecho simple de pertenecer a nuestra especie, no son humanos. Son seres vivientes que hacen parte de una especie que es la nuestra. Pero lo humano es, digamos, un modo de disponerse que se crea y no es permanente. O sea, tiene ciertos momentos y luego vuelve digamos, a oscurecerse. ¿Por qué tiene ciertos momentos? Porque es claro que lo fundamental, digamos fundamental es, digamos, no tanto lo básico, es el hecho primero de vivir. Primero se tiene que vivir. Entonces, gran parte del tiempo, y aspiramos a que no sea todo el tiempo, tiene que dedicarse a los temas de la vida. En ese universo somos criaturas vivientes, pero habrán momentos, y los griegos tenían esos momentos eran muy amplios en el tiempo, no eran altamente reducidos, no era una clasecita, no eran 20 minutos, eran 4 o 6 horas, a veces eran días, donde la gente era netamente umbíos políticos, había ya superado el tema por esos instantes, el tema de conservar su vida, para poder dedicar sus asuntos a temas que no tenían que ver con el tema de la vida, sino con el tema de la historia, con el tema del recuerdo. Cuando se está en esa disposición, se es humano. Nuestro estar acá, entonces, es un estar que tiene un vaivén constante. Criatura viviente, una criatura viviente, entonces rescatemos de Felipe, que en tanto criatura viviente sufre por el hecho de tener que vivir. Y lo voy a plantear en esos términos para ser un poco más político en relación a Petro. La vida es un sufrimiento, dirían los griegos. Eso no es ninguna gran conquista como intenta. De acuerdo con eso. Bueno, no es ningún valor central. Es un verdadero sufrimiento el tema de la vida. Pero para el griego se concreta mucho ese tema de sufrimiento. Es un tema de sufrimiento porque nos impone la servidumbre de tener que vivir. Se tiene que vivir y eso nos hace a nosotros esclavos de la necesidad de vivir. ¿Por qué va a generar ese sentimiento de sufrimiento en nosotros y no en una serpiente, no en una hormiga, no en un pájaro, ni siquiera en la rata? O sea, la rata ahí estuvo de malas que a una de las dos le pegaron semejante mazazo y ya desapareció, la verdad. Salió despavorida, yo creo que volverá por estos lados. Pero esa crisis de sufrimiento ya nunca la van a tener, pues ellos tienen miedo de ser comidos y esas situaciones tensas que imponen no ser presa de los otros. Pero esa crisis de existencia solamente la tenemos nosotros y en los griegos está porque esa actividad es una actividad en la que uno se consume. Entonces, Paola empleaba una noción, es desgastante, es mucho esfuerzo. El problema para el griego no es meramente el hecho de ser desgastante, sino que ellos empleaban directamente la palabra, es una actividad que lo consume a uno, se lo come a uno. El consumir es comérselo. Y cuando uno se come algo, eso pasa al cuerpo y no dejó huella, se perdió. Entonces, uno en la vida empieza a sentir eso que se consume. Por eso aparece Cronos como el dios que da inicio a todo, o sea, Cronos y Gea. Son los dos dioses, digamos, que dan el inicio tanto al mundo de los olímpicos, de los dioses olímpicos, como de los titanes. Ellos están allí. Pero el papel de Cronos, el papel del tiempo es fascinante. No sé cuántos de aquí están de artes, pero yo les invito a que miren ahí en internet la parte oscura de Goya.
del pintor Goya. Él tiene un periodo que se llama el periodo oscuro, y hay un cuadro de Cronos, del dios Cronos. En ese cuadro, Cronos es un viejito flaco, mucho más flaco que yo, bueno, pues está así como yo, así de flaco, pero además él no está calvo, está bien mechudo. Y él se está comiendo a un bebé. Ese bebé es el último de sus hijos que tiene, ese Zeus, se los está engullendo. Pero Cronos, como forma del tiempo, tiene esa característica. El tiempo se consume todo. En estos momentos tenemos el tema en astrofísica de las singularidades, de los agujeros negros. El agujero negro dobla el espacio, lo consume. Es la ausencia de la luz en la teoría de Einstein. Se consume la luz, y para Einstein eso es lo más grave. Nosotros podíamos reformularla un poquito sin ser físicos, es decir, el problema de la singularidad del agujero negro es que se consume el tiempo. Y sería como la misma boca de Cronos. Es el tiempo mismo consumiéndose todo. Eso lo captamos nosotros, los seres vivientes. Ahí nuestra permanencia en la existencia es una permanencia que tiene como confrontación el hecho de ser consumida. Y por lo tanto nosotros estamos aquí para saltar por encima de ese consumo y generar precisamente la historia, la permanencia, lo que salta del hecho de ser consumido. Es la irreverencia más fuerte contra el Dios principal. Cuando uno crea la historia, significa que genera lo permanente, intenta eso lo permanente, es el gran reto hacia el Dios principal, hacia el Dios Cronos. Mire, estamos haciendo cosas que buscan la inmortalidad. Eso es un hecho fantástico. Que se juega, entonces, digamos, en esa puesta en escena de qué significa ser humano. Entonces, en el entramado de Anare, que ustedes lo tienen que aprender, por lo menos para dar razón de este curso, la vida humana es sobre todo una vida en función de la historia, en función del recuerdo, no en función de la vida. Y por eso las distintas categorías, entonces, ¿cuáles categorías? De las que se estaba riendo Felipe, pero espero que ya no se reía, porque sí tienen un asidero muy concreto en la parte del dolor humano. Pluralidad, multiplicidad, bios políticos, SOE o vida social, público, privado. Esas categorías, en últimas, nos están permitiendo decir o permiten entender lo que significa ser humano. Porque el ser humano necesita de ellas para especificar una manera particular por la cual nosotros nos damos, que es el tema de la individualidad. Somos individuos. ¿Individuos qué significa? Que está Paola, que está Juan Felipe como un nombre concreto. Por ahí está Francisco, por ahí tiene que estar Laura. Son nombres concretos, no sé si ya llegó Heidi. Allí tienen que estar, pero son además de nombre historias que solamente surgen con ustedes y que independientemente de la manera como vayan a intentar vivir, de mantener su cuerpo, esas historias tendrán que tener una especie de coherencia y reto para forjar precisamente esa individualidad de ustedes. Eso que sería lo particular, la manera como ustedes valoran su existencia, que en el caso mío es, por ejemplo, atletismo, filosofía, eso que yo les he dicho. Cada uno de ustedes lo tienen que tener, que sean básicas. Yo puedo laborar en cualquier cosa, que sea legal, siempre y cuando esas posibilidades sigan siendo. Porque si me la destrozan, yo diría que no. Ejemplo, entonces, así muy rápido. Concurso actual del magisterio, al cual yo no voy a estar, aunque muchos me habían dicho que porque no lo voy a hacer. Tengo dos razones. Una, porque ya lo hice, me fue muy bien y no opté por allá, por determinadas razones, y en estos momentos no quiero quitarle esa opción para alguna persona que esté muy preocupada para garantizar su vida. Yo ya no estoy nunca lo he estado y creo que no estoy en esos momentos para empezar a preocuparme de una pensión para mi vejez o algo por el estilo. Eso se lo dejo para el mundo de los petristas. Eso me tiene muy sin cuidado, el tema del conservar el tema de la vida. Pero sobre todo, otro elemento muy importante, que para mí la clase
aunque me gusta cuando me pagan y sufro cuando empiezan a atrasarse mucho en el pago. Es claro que yo a la clase no vengo por el tema del dinero. Si fuera eso el elemento protagónico, no disfrutaría mis clases, como los dije al comienzo, con los cursos con los cuales la disfruto, ni trataría de confrontarme con aquellos con los cuales entro en crisis y demás cosas. Ahí sería netamente el que voy es por el tema de un salario y de una pensión, que para mí eso ya es una reducción muy fuerte desde mi perspectiva y una deformación del ejercicio de esto, que sería el tener alguien con el cual discutir y pensar temas, ¿sí? Entonces, el elemento, estas categorías están permitiendo entender una forma de vida que no se centra en el tema de conservarla, sino en el tema de la inmortalidad. Pero más allá, ustedes tienen, creo que eso sí es muy importante, que tratar de pensar qué es lo que significa para ustedes el ser humano. Dentro de mi mundo católico, mi querido Felipe, lo humano viene dado, si se quiere, por la genética. Dios nos hace igual a los otros, a Dios, a los otros, a Dios, y por eso somos algo especial. El hecho de tener, de compartir un genotipo, un fenotipo, hace que nosotros seamos humanos en este tipo de tradiciones. En esta postura, la de Hannah Arendt, la del mundo griego, no. Por el hecho de pertenecer a esta especie, no somos humanos. Lo que nos da humanidad es el hecho de tener individualidad, participar precisamente de esa pluralidad, no participar de una multiplicidad, de una masa. El poder tener envíos políticos, no una criatura social. Las hormigas no tienen vida humana, aunque pueden ser criaturas altamente, si se quiere, con criterios de ser sociables, no, más bien de ser sociales, no, de solidaridad. Yo creo que aquí me pueden matar algunos. ¿Cómo así? Sí, ellos tienen solidaridad, y son solidaridades no meramente funcionales. ¿En qué sentido? De que cada quien está cumpliendo funciones para mantener la colonia, muy específicas. No, también tienen ese criterio de solidaridad que nosotros creemos que es netamente nuestro, que viene de la secularización de ese concepto del buen samaritano, del buen samaritano, que es la capacidad de entrega al semejante. Yo a las hormigas las he visto en ese sentido. Aquí en estos momentos, estas hormigas, las arrieras, que son fascinantes, ya se les han puesto varios venenos y ellas al comienzo se los comen, y hay un periodo en que parece que uno las ha borrado del mapa de la existencia, y después vuelven y llegan, y a veces llegan mucho más rápido de lo esperado, y como todo lo viviente aprende, o sea, el virus no es viviente porque no aprende, se mueve por cuestiones netamente azarosas, pero todo lo viviente aprende en el sentido fundamental, qué es peligroso, qué me permite vivir. Esos son aprendizajes. Y las hormigas van reconociendo que ciertas cosas son muy peligrosas y no las vuelven a consumir. Y estas hormigas, las arrieras, uno ve en ciertos momentos que hay algunas que uno dice, bueno, hay una solidaridad netamente funcional. Que hay algunas que tienen como gran peso, entonces llegan otras y les ayudan con el peso. Pero al tema de solidaridad, al que voy es esa capacidad de ayuda, que yo se la he visto cuando hay algunas hormigas que llevan su peso, pero no es que el peso les esté ganando, sino que como que pierden la ubicación. Yo ya me los he detallado, no sé si es que ya juego mucho con la imaginación, pero yo las veo que se desubican y que no saben y empiezan ahí a perder el tiempo como una especie de círculo, y cuando menos se da uno cuenta llegan como 3, 4 y la reubican, y apenas esta coge como nuevamente el camino, adiós, y siguen su sendero hacia otro lado. El criterio de solidaridad es un criterio no exclusivo nuestro. El criterio del buen samaritano, que es el criterio de solidaridad, es un criterio de la vida en sociedad. No es
típico de los humanos. ¿Sí? Más bien los humanos podían incluso hasta menospreciarlo. Y por eso incluso es la propuesta que aparece de volver a rescatar esas situaciones. Nos movemos un poco contra natura, si se quiere. La idea aquí es nosotros, lo humano, se da cuando somos individuos en función de intentar generar lo grandioso. En la vida cotidiana, eso grandioso es ser querido, ser apreciado. Que vuelve a tocar, no tan maquiavélico Felipe, pero vuelve a tomar la parte emocional. No estoy aquí simplemente para que me valoren, porque soy altamente efectivo haciendo oficio. Administrando una casa, administrando una finca, administrando una ciudad, administrando un estado. Quiero que me quieran, que es, por ejemplo, uno de los problemas que tiene Hernández. Podrá ser muy buen administrador, pero con esa patanería, Dios santo, es claro que no está hacia la función de lo grandioso. Pero para estar en función de lo grandioso, pues tampoco es que sea completamente negativo. Don Hernández tiene una parte positiva, que él dijo: a mí no me interesa 5 el dinero que me van a dar como presidente, ni me interesa vivir allá en la casa del Palacio, allá en Bogotá, Antonio Marín, nada de eso me interesa. Y todo eso lo puedo donar, no quiero absolutamente nada. Eso significa que el dinero que le está dando su empresa, su industria, con eso le es suficiente. Y eso ya es muy importante. Uno puede decir: es que gana mucho. No es un buen argumento, porque Pablo Escobar ganaba infinidad de veces mucho más que él y nunca estaba contento con lo que ganaba. Este ya sabe que tiene claro el tema de la vida y se va a lanzar a un mundo donde no va a estar tratando de garantizar su propia vida. Al menos eso es rescatable en Hernández. Tiene esa parte un poquito política. Le falta lo más importante, bueno, eso es muy importante, pero le falta una cuestión en la cual toma sentido todo eso, y el sentido de eso, de tomar esa independencia frente a la vida, de la búsqueda de lo grandioso. Y lo grandioso implica que uno tiene que tomar muy en cuenta a los demás, en el sentido que uno debe prepararse para los otros, para mostrar lo grandioso, y que no basta con que uno llegue y diga: ok, queridos colombianos, muchas gracias, y que viva Colombia, y atrás entonces no está mi jardín, sino que está la cocina. No, hay toda una parafernalia y ritualidades que se ha tenido siempre que se ha pensado lo grandioso. Eso es cuestiones que se mueven en ese universo. Entonces, para cerrando la clase de hoy, en los conceptos. En la teoría de Hannah Arendt, el ser humano se construye, lo formamos. ¿Quién lo construye? ¿Quién lo forma? Cada uno de nosotros. Paola tiene unos hijos y esos hijos tienen que formar su propia humanidad, no es Paola. Y eso va a generarle también problemas a Paola, ya lo vimos, porque va a haber todo el tema de entrega a Paola parte o gran parte de su vida y después desaparece, ha sido consumida, ¿sí? Entonces, el tema de Paola es su propia vida, tiene que también desarrollarla, en el sentido, no solo en el tema de independencia económica, sino cuál es esa actividad en la cual intenta generar al menos un recuerdo ante sí mismo, que sería lo básico, ¿no? Tengo yo una historia, por lo menos ante mí mismo, eso es lo primero. El gran problema es que ni siquiera ante uno mismo. ¿Qué ha hecho usted en los últimos 52 años de mi vida? Grave, o sea, todos los 52 años se reducen al día anterior, gravísimo, no tiene absolutamente nada, ¿sí? Entonces, esa parte de la historia. Lo humano se crea, no viene dado por la genética. Y las categorías que Juan Felipe las veía como muy por fuera del mundo emocional, que espero que la haya atado un poco también a ese mundo emocional. Pluralidad versus multiplicidad, vida política, bios político versus vida social, lo público versus lo privado. Esas categorías son extremadamente importantes porque permiten entender precisamente
esa característica de lo que aquí se está llamando ser humano. Y ustedes individualmente tendrán que al menos comenzar a aclararse ante ustedes mismos, porque eso es muy importante para tener una coherencia y también unas ideas con las cuales ustedes se entregan a los demás, de qué es lo que va a significar para ustedes ser humano. Y en principio tienen que tener al menos una postura. Ser humano viene dado ya por el hecho genético, es decir, compartir una genética hace de nosotros un ser humano o se forma. Al menos ya tienen que situarse en eso. Pueden aparecer más matices, que los hay, por supuesto, ¿sí? Pero tienen que ya empezar a tomar sobre esas dos cabidas. El mundo griego, el mundo de Hannah Arendt, no está por la parte de la genética, está por la parte de que cada quien lo forma, lo va construyendo. Y esto tiene implicaciones, claro, muy fuertes en la vida cotidiana. Tema de eutanasia, tema de el suicidio asistido, tema del aborto, que volvió a aparecer, está todo un problema en los Estados Unidos que viene como para atrás. Hay un problema también nuestro, porque nosotros dimos posibilidad del aborto en cualquier circunstancia, hasta un número de semanas que para muchos nos parece que ya es exagerado. Ahí me incluyo. O sea, yo considero que hasta ciertas semanas está muy bien el tema del aborto en cualquier, que lo pueda hacer sin tener que apelar en ninguna circunstancia especial, pero ya las semanas que está como tal, incluso yo ya le veo ciertos problemitas. Pero incluso para una teoría como Hannah Arendt, no se puede justificar el que no se aborta o se permite el aborto por apelar al concepto de humanidad, porque uno puede vivir y haber pasado por este planeta y haber tenido, en el caso mío, 52 años, cualquier otra persona 70, 80 años, y a pesar de todos sus años sobre el planeta, nunca haber participado de la vida humana. Es la postura griega y la postura de Hannah Arendt. El esclavo no tenía una vida desgraciada por condiciones que fueran duras. Muy probablemente las condiciones de vida de los esclavos griegos eran hasta ideales. Vivían muy bien al interior del hogar, sin grandes afugias, de manera cómoda. Podían vivir muchísimo mejor que los trabajadores, la gente que buscaba su día a día con el esfuerzo de su trabajo. Pero el gran problema de ellos, a diferencia del trabajador griego, es que todo su tiempo estaba dedicado a mantener la vida. Y cuando todo el tiempo se dedica a mantener la vida, significa que usted solamente es criatura viva, no es ser humano. Uno es ser humano cuando todo el tiempo no se le va manteniendo la vida. Entonces, aquí, nosotros, hayan ustedes preparado o no hayan preparado, el hecho que estén aquí, y espero que estén aquí, no solamente sus perfiles, hace de este instante de ustedes personas que no están atados directamente al tema de la necesidad. Es un salto sobre el criterio de meramente criaturas vivientes. Este es un espacio que, así sea muy pequeñito, nos hace humanos. A mí me la hace plenamente, totalmente, sí. Algunos los puede ir tocando. Y se cierra y volvemos al tema de las necesidades. Mire, comenzamos, me preguntaba Laura, ¿y usted cómo está, profesor? Yo le digo, muy mal. La he pasado mal, crisis existencial, día de las elecciones, lunes, mal físicamente, ayer era con grandes problemas, hoy como que he venido peor. Dudo mucho en esta clase y mire, todo se ha ido cambiando. Eso significa que la clase tiene un cambio, incluso es directo en la parte corporal. Es muy probable que yo no hubiera hecho clase y estaría doblegado todavía de dolores. Y el espacio mismo me cambió, significa que hay una ruptura frente a la necesidad, no es meramente teórica, es netamente vivencial, que es lo que le preocupa a Felipe, no es meramente palabritas, se siente, y ya lo he presenciado 2 veces. Ayer en el atletismo fue la misma cosa, yo dudé un montonón que podía correr, y cuando menos me di cuenta estaba corriendo y a los ritmos rápidos que les temo tanto.
10 kilómetros al ritmo rápido cuando me sentía extremadamente mal. Hoy, dudando mucho de la clase, y mire, se hizo la clase. Eso significa que sí hay unas rupturas y que nosotros tenemos rupturas con el hecho simplemente de vivir. No es meramente teórico. Entonces, esas ideas como marco así concreto de lo trabajado en el día de hoy hacia ese universo que vamos. Entonces, el universo es netamente la pluralidad. Es el individuo y ese individuo es netamente criatura pensante. No es una criatura que se somete al universo de la masa, de la multiplicidad. Es una persona que desea escuchar, ser escuchado, de situarse frente a los otros. No nos interesa, o por lo menos a mí no me interesa, lo que se está dando ahora, dos grandes islas, Hernández y Petro. Cada quien en su orilla, sin ningún punto en común. No hay nada, porque a Francisco. Ajá. ¿Cuál sería el puente? No, porque, pues no, incluso, a ver, lo que uno podría decir, el cambio. Y esta semana, pues yo no me muevo con ellos, o sea, yo ya no estoy preocupado con eso. Me interesa todo el plano económico y político, pero yo no soy de los que van digamos, tratando de buscar votos para nadie. Lo que he visto, por ejemplo, de las personas de mis amigos que están con Petro, es tratando primero de un lado de mostrar lo sucio, lo truán, ¿no? ¿Cómo sería la palabra? Lo ruin, lo poco formado de Hernández. Digamos que es un golpe para los que no veníamos lo que no lo teníamos en el horizonte, no es ningún golpe para las personas que apoyaron a Hernández. Pero lo otro, entonces a lo que tú vas, Francisco, que en principio yo creo que los unía. Ellos estaban, pues sobre todo combatiendo mucho a Iván Duque y claro, toda la política del odio a Álvaro Uribe. De hecho, quien más feo lo combatió y que más, tenía intervenciones feísimas, era Hernández contra Federico, incluso mucho peor que las de Petro. Pero lo que los podía además unir, que es el tema del cambio, ahora los de Petro están diciendo que el verdadero cambio es el de ellos, que el otro no es el cambio. Entonces uno queda nuevamente en esas islas. Sí, el mundo es el que yo digo. Ok, pues yo qué puedo hacer si ese es el mundo de ustedes. No hay posibilidad. Uno queda ahí como por fuera. Quedan muchas cosas, o sea, en debates hubiera sido muy interesante, ya aquí ya cerrando, hay cosas que plantea para mí, pues obviamente Petro tiene mucho más visión de estadista, de una visión de Estado. Creo que exagera muchísimo con la demagogia, pero es evidente su formación. Pero cuando habla, por ejemplo, del tema de la justicia social, desde mi formación eso hubiera sido fascinante, porque él ya habla de la justicia social, es decir, ya encontró la justicia. Todo un tema fascinante para las personas que admiramos a Platón, porque la justicia a Platón se le escapa constantemente. En este caso ya la tendrían clara y sería muy bueno saber lo que es, y sobre todo también ese tema de la justicia social. Es muy interesante, por ejemplo, porque hay cuestiones prácticas ahí revisando un poco, que me llevó por accidente el tema de cómo la Constitución define lo que es una empresa. Estaba leyendo un artículo en una revista de economía, un periódico de economía, y estaba precisamente esa definición, no fue que fuera yo a la Constitución a mirarla. Y la empresa se la concibe como algo que tiene una función social. La función social de la empresa es crear trabajo. Entonces uno dice, bueno, ¿y aquí qué es lo que está diciendo? Yo lo viví en carne propia, porque nosotros teníamos un problema con una empresa que tiene mi hermana. Hay unos problemas por una
falta de lectura del espíritu de la norma, entonces llegan las personas y se marcan simplemente en lo que dice el papel y pierden de referencia todo. Entonces, para solucionar eso, una de las posturas que tenía mi hermana era destrozar prácticamente la empresa, pero ella seguía ganando individualmente, porque tercerizaba todo lo que ella hacía. Entonces yo me quedé quieto y le dije, eso no funciona, porque así, o sea, yo no conocía la definición de empresa. Yo le decía, es que una empresa no es meramente algo por lo cual una persona mantiene su vida. Dentro del andamiaje teórico que yo tengo, la empresa es un transformador que permite que nosotros, que habitamos el mundo, y un mundo muy particular, el mundo que habitamos en la modernidad es el mundo del capital, es la parte envolvente. Nosotros pensamos que es el oxígeno, que es el ozono que se nos dañó, que nos están entrando los rayos ultravioletas. Sí, pero es mucho más importante el capital. Nosotros, si no tenemos unos transformadores muy especiales, cuando estoy hablando de transformadores, estoy hablando de operadores en el sentido de matemática, es decir, funciones que cogen ciertos números y los convierten a través de un operador en otros números. Entonces, una empresa es esa función, ese operador, que coge ciertas cosas que están aquí en el capital y los convierte ¿en qué? Los convierte en yuca, en manzanas, en arroz. Si no fuera por eso, no podríamos vivir, porque uno no vive el capital. Uno no vive de un 1 seguido de unos ceros. Uno necesita de algo que los transforme en eso. Y eso en el mundo moderno solamente lo hacen las empresas. Nosotros actualmente, yo no puedo llegar aquí y agarrar por allí digamos, si fuera un mango, así fácilmente, porque el mango es mío. Los pájaros lo pueden hacer, porque es que los pájaros no viven al interior del capital, nosotros sí. Entonces, en los almacenes están las frutas y todas esas cosas, pero esas frutas no son que uno puede ir a agarrarlo. Uno necesita esos transformadores. Entonces, formas de esos transformadores va haciendo el dinero. Entonces, cuando yo veo eso, entonces digo, no. Así, lo primero a tener claro es que si se mantiene los servicios, uno gana. Entonces hay que mantenerlos. Así quitándoles, usted gane mucho más. Porque el objetivo de una empresa no es que usted gane, sino que muchos puedan tener la posibilidad de tener una forma de transformar el capital. Y miren entonces que toma ese sentido social. Y miren que les estoy hablando desde una definición, ahora sí a posteriori, que está en el tema de la Constitución, y se los está diciendo uno de esos aberrantes neoliberales. No es una cuestión netamente individual. O sea, la formación del empleo, que es uno de los temas dentro de esta línea, la formación del empleo es algo que una empresa lo tiene en la misma idea de lo que es empresa. O sea, una empresa no es meramente una forma con la cual un individuo gana, porque es claro que un individuo puede ganar haciendo de la empresa simplemente procesos de tercerización. Lo que muchos uno podría decir, eso se constituye como una especie de empresa, una empresa de papel, que aparece como empresa, pero realmente uno diría, pero no, porque todo lo tiene tercerizado. Entonces, ¿uno cómo explica eso? A través de una idea muy básica, que ni siquiera necesita la definición, porque yo no tenía esa definición de la Constitución, sino una de categorías económicas. Una empresa es esencialmente un transformador. Y cuando estoy pensando en eso, ya de inmediato aparece todo ese receptáculo de la responsabilidad social, ¿sí? Cosas ahí fascinantes. Entonces, bueno, los dejo porque, mire, ya otra vez nos vamos a ir para las 8. No quiero abusar de ustedes yéndolos hasta las 8:30 como la vez pasada. No se me olviden entonces estas últimas concreciones del día de hoy para el control de lectura. Nuevamente, cualquiera de los problemas que estén teniendo con los controles, tómense la clase, no hay ningún problema. La próxima clase ya iniciamos directamente con los contenidos, pero Laura, si usted sigue teniendo con esos problemas, no hay ningún inconveniente. Profe, esto que comencemos aquí, detengámonos acá, porque yo aquí todavía no lo tengo muy claro, estas valoraciones lo pueden tomar y está pues abierto para ustedes, no hay ningún afán.
De momento pues sería todo. Juan Felipe, pues nuevamente Juan Esteban ya le voy a dar la mano, y a Paola también los voy a escuchar. No, usted me ha retado con el tema de las emociones y creo que le he dado razones, o sea, no, de pronto no muy fuertes, aunque a mí me parecen fuertes, que todo el mundo del pensamiento se ancla esencialmente es en, digamos, no en el problema de la vida, sino en el problema del ser humano. Y el problema del ser humano es netamente angustioso. Cuando yo digo que la vida es netamente angustiosa, es desde la perspectiva humana. Angustiosa en el sentido que no basta con vivir, ¿sí? Lo que estaríamos aquí moviéndose. Bueno, entonces vamos Paola y Juan Esteban. Mi querida Paola, la escucho. Hola, profe. Pues como usted dijo que ya se iba a acabar la clase. No, yo no me iba para ningún lado, sino es para no molestarlo. Yo no, o sea, quería recordarle, o sea, pues hablo por mí, ¿no? Sí. El día de ayer fui a presentar el control y no pude presentar. ¿Por qué? No sé, quedé como, mejor dicho, en shock cuando miré. ¿Tú fuiste la que me dijiste eso? Hay varios, yo no sé. Sí, profe, entonces usted nos dijo que para recordarle los nombres, entonces no sé. Bueno, pero para eso yo los necesito es en el WhatsApp privado. O sea, el día que tú los contestes, profesor, no se olvide que me vale por 2 por el problema que tuvimos. ¿Sí? Listo, profe, vale. Gracias. Eso en este sentido, no en esta parte. Es muy importante que me lo recuerden porque hay unos estudiantes que no me lo han recordado. Yo no lo olvido, o sea, ahí está en mi WhatsApp, pero están por allá abajo. Llegará el momento que me van a decir al final, profe, no se le recuerda que el control 2 el control 3 valía por 2 y usted no me lo ha no me ha hecho el reemplazo. Yo le digo, mándeme la nota porque seguramente está por allá abajo y yo no la he visto. Yo muchas veces le dije que me la enviara y si no me la sube, pues ¿cómo hago yo? Porque eso se me forma un listado así larguísimo. Entonces, apenas tú me lo contestas, yo lo soluciono. En estos momentos solamente tengo 2 problemas con 2 estudiantes que me dijeron, creo que eran de economía, no los logramos presentar. Yo le digo, después los resuelvo. Pero es que me cogieron con la crisis del día lunes y después el miércoles con la parte física, entonces pues estaba como desubicado, pero normalmente todo esto me lo dices y yo de una vez lo voy corrigiendo. ¿Listo, Paola? Listo, profe, vale. Gracias. Ok, espera, y usted no se me va, Paola, entonces a usted me espera ahí un momento. Juan Sebastián creo que iba a decir algo, ¿quién era el otro? Era lo mismo, también para saber, para decirle lo de que el examen vale por 2, porque sí, no lo presenté ahorita. Sí, no sé lo que pasó, yo pensé que estaba hasta las 12 de la noche, no sé qué fue lo que aconteció. De igual, yo confío en sus problemas y en lo que ustedes están diciendo y en la medida en que ustedes quieran contestar los controles dentro del tiempo que está dado, yo doy todo el tipo de facilidades. Ya después, al final del curso, que el profesor, ¿qué hacemos? Que no he hecho absolutamente nada, pues ahí sí, absolutamente nada, no hago nada. Para mí el tema de las notas es un requisito que trato de minimizarlo al máximo en relación a este curso. Creo que no debería ser las partes centrales, aunque sé que si eso se pierde, dado el carácter netamente laboral que tenemos, se nos daña todo. Se me ha descargado el cargador, Juan Felipe. Ok, bueno, listo. Ay, este chico. Tengo o sea, yo siempre tengo estudiantes que en economía tengo uno de 4 personalidades y yo le pregunto a mis estudiantes, ¿y a él cómo le va en los otros cursos? No, tienen enloquecido a los otros profesores. Y en pues Juan Felipe es el único que ha planteado el hecho de que le gusta la cuestión presencial, pero nos abandona. Y aquí, miren, curioso, la clase pasada estuvo hasta las 8:30 y en ya van a ser las 8 y todavía está. Chistoso. Bueno, entonces un abrazo, se me queda mi querida Paola para anotarla y nos estaremos entonces viendo la próxima clase. Creo que Paola ya se fue. No, yo aquí la tengo a Paola. ¿Sí, ahí está? Sí, aquí la tengo. Gira Paola, no, ya te di la parte de Gira, sí. Vale, profe, gracias, hasta luego. Bueno, mi querido Johnny, que esté bien. Juan Sebastián, que tenga una feliz noche. Entonces vamos aquí con Paola. Hoy es jueves 22.